Hermanos y hermanas de Nazarenas TV, qué bueno es siempre reflexionar en este mundo nuestro en el que llevamos un ritmo de vida frenético, estresante en muchas ocasiones, llenos de 1000 ocupaciones. Muchas veces nos falta un tiempo para detenernos, para pensar, para meditar en cosas importantes. Y lo más importante es nuestra vida de cara a Dios, nuestra vida de fe. Nos proclamamos creyentes, decimos todos creer en el Señor, y eso es una realidad que nos mueve prácticamente a todos. Pero, ¿qué supone en verdad ser creyentes? ¿Qué cosa es la fe? ¿A qué nos mueve? ¿A qué nos compromete? ¿A qué nos impulsa la fe cristiana? San Pablo, en cierto momento de sus reflexiones, nos dice que tenemos que alcanzar la plenitud de la madurez en Cristo. En la vida buscamos madurar. Hablamos de madurez psicológica, hablamos de madurez afectiva, hablamos a veces de madurez económica, hablamos de madurez política, diversos aspectos y tipos de madurez, pero tal vez nos olvidamos de pensar en la madurez cristiana. Y esto hace que muchas veces miremos nuestra fe simplemente como una práctica de tradición, como un fenómeno cultural. Muchos quieren ver así a la fe, como que fuera solamente un fenómeno de la cultura, como que fuera una tradición que ir viviendo de año en año, de época en época, y sin embargo, la fe es mucho más que todo esto. La fe no es simplemente un repetir doctrinas, repetir ritos, repetir eventos, aunque todo esto también sea parte de la fe. Pero la fe es fundamentalmente una realidad dinámica. La fe es una relación. Nosotros los seres humanos tenemos una relación fundamental y esta es la relación con Dios. Él nos ha creado, somos suyos. Y si somos del Señor, la relación que nos constituye, la relación fundamental en nuestra vida, es con Él. Es Él quien nos ha puesto en el mundo. Es Dios quien nos ha dado el ser. Es Dios quien nos da la meta fundamental de nuestra existencia. Y por eso la madurez cristiana es una de esas dimensiones de nuestra vida que no debiéramos descuidar. Queremos reflexionar, pero reflexionar precisamente sobre nuestra fe. ¿Cómo vamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo podríamos vivir mejor nuestra fe? ¿Cómo lograr que nuestra fe incida en nuestra vida de cada día? Porque la fe no es solamente un aspecto de la vida, como podría ser, qué sé yo, el aspecto de la diversión. Vivo, trabajo, tengo una serie de relaciones laborales, amistosas, afectivas, pero llega el momento de la diversión, del descanso. Y ese momento de la diversión se convierte en una suerte de paréntesis. Un paréntesis donde todo un poco se relaja para solamente concentrarme en ese sentirme bien. La fe no es así. La fe no es como un paréntesis. La fe es una realidad que impregna toda nuestra vida, que tiene que ver con nuestro modo de pensar, nuestros criterios valorativos, nuestro modo de actuar, nuestro modo de vivir. Tiene que ver también con nuestro modo de divertirnos, con nuestro modo de ocupar el tiempo. La fe debe ayudarnos a madurar en nuestro vivir cotidiano. Y por eso, en ese reflexionar sobre nuestra fe, hoy quisiera proponerles que reflexionásemos en algo muy importante. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué sentido nos da la fe? Jesús nos cuenta San Juan que en cierto momento les dice a los discípulos:
yo les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Dar fruto. Qué importante es esta idea que debería movernos a todos de dar fruto. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, nuestra fe cristiana nos tiene que llevar a dar frutos. ¿Qué frutos? Frutos de buenas obras. Frutos que parten de una actitud personal de paz, de gozo, de alegría, de serenidad, de tranquilidad de la conciencia, y cuando se vive de esta manera, porque Dios habita en nosotros, porque nos abrimos al Espíritu de Dios y a su obra en nosotros, entonces todo lo que vamos haciendo, las obras de nuestras manos, se hacen prósperas, se hacen buenas. En un salmo decimos: haz, Señor, prósperas las obras de nuestras manos. Las manos en la Biblia y las obras de las manos son el símbolo del actuar. Cuando actuamos, esas son las obras de nuestras manos. Y en el Salmo se le pide a Dios: haz prósperas las obras de nuestras manos. Se trata de que todo nuestro obrar sea siempre un buen obrar, ser personas de bien. Eso debería movernos en la vida. La ilusión del cristiano es ser como Cristo. Y cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de Jesús, San Pedro hace un discurso, describe a Jesús diciendo: pasó haciendo el bien. En esas poquísimas palabras, pasó haciendo el bien, se hace toda una síntesis de lo que fue la vida de nuestro Señor. Y si el cristiano está llamado a ser otro Cristo, todo cristiano está llamado a ser otro Cristo, lo nuestro tiene que ser eso. Lo nuestro tiene que ser pasar haciendo el bien. Pero ¿cómo se puede dar esta realidad? ¿Cómo yo me convenzo, entre otras cosas, de que en mi vida tengo que buscar pasar haciendo el bien? ¿Cómo me convenzo de la necesidad de una madurez cristiana? ¿Cómo me sacudo de ese lastre que a veces el mundo nos pone de creer que la madurez simplemente que he de buscar es la madurez económica o la madurez afectiva o la madurez psicológica? ¿Cómo darme cuenta que la fe tiene que integrarme? Tomando conciencia de quién soy como persona. Y en ese sentido, qué importante es descubrir, en primer lugar, que mi vida es un don, un regalo, un don gratuito. Muchas veces, con frecuencia, nos engañamos y solemos decir frases como: es mi vida y hago lo que me parece. Es mi vida y yo realizo lo que quiero. Yo hago lo que quiero porque esta es mi vida, nadie se mete en ella. Qué equivocadas esas afirmaciones. La vida no es nuestra absolutamente. No nos la damos nosotros ni nos la quitamos nosotros. La vida nos la regala Dios y la vida nos la pedirá un día Él. La vida es un don, es un regalo gratuito. No hemos hecho los méritos suficientes para vivir. Simplemente Dios nos ha dado la oportunidad de vivir. Y la vida es ese don de Dios que lo que nos muestra es su inmenso amor por nosotros. Él nos ama. Nuestro nacimiento, el nacimiento de cada ser humano, el nacimiento de una nueva persona, es un signo de que Dios sigue enamorado de su humanidad, sigue enamorado de la humanidad que Él creó, a pesar de que nosotros en muchas ocasiones los seres humanos no respondemos a ese amor. Él nos ama, nuestra vida es don de amor. ¿Y para qué me da la vida Dios? ¿Para qué ese Dios que me ama me da el ser? Para que yo, durante mi existencia terrena, le alabe, para que yo le reverencie, para que yo le sirva y así pueda salvar mi alma. Estamos en este mundo de tránsito para una vida eterna, plena y verdadera, que es la comunión total con Dios,
el abrazo eterno con Dios Padre, en el amor del Espíritu por medio de Jesucristo. Esa es la razón de ser de nuestro vivir. No vivimos para los 50, 60, 70, 20 o 90 o 100 años que el Señor nos pueda dar durante esta tierra. Nuestra alma es inmortal. Esa alma que Dios nos da y que es lo que nos humaniza, lo que nos hace vivir, esa alma que Dios nos da desde el momento de nuestra concepción, es un alma inmortal. Tiene la semilla de la inmortalidad. Estamos llamados a vivir para siempre, a vivir con una vida que no acabará, a vivir en Dios. Y para alcanzar esa vida plena y eterna es que estamos en esta tierra. En esta tierra muchas cosas nos gustan, muchas cosas buscamos y pretendemos, muchas metas nos ponemos y son metas buenas. Quiero una carrera, quiero una familia, dirá otro, quiero unas propiedades, quiero una casa o quiero un auto, el otro dirá quiero un cierto trabajo, pero todo eso acaba. Estudiaste tu carrera, la lograste, trabajas, de repente eres un buen profesional, pero llegará un día en que te jubiles y entonces tu vida ya no será para esa carrera. Tendrás una linda familia, una buena esposa o un buen esposo, según sea el caso, o unos hijos, pero lamentablemente, probablemente llegue el día en que te quedes viudo o viuda y esos hijos y esas hijas hicieron su propia vida. Si todo eso era la razón de ser de tu vida, pues mira, significa que se acabó cuando ya la familia no está cohesionada por esa evolución natural que se da. Si lo que me interesa es tener una cierta posición social, económica, nadie está libre después de una prosperidad económica, de pronto de una bancarrota, y ante algo así, ¿se acabó la vida? La meta de la vida no pueden ser esas cosas materiales. Son cosas buenas, necesarias, gratificantes, que también se pueden buscar, pero hemos de tener presente que la meta verdadera de la vida es otra. La meta es la gloria, el cielo, la comunión total con Dios. Y esto es lo que a veces nosotros los cristianos, mis queridos amigos y amigas, nos olvidamos, porque vivimos demasiado en lo inmediato, demasiado en lo presente. Nos dejamos atrapar fácilmente por las preocupaciones y agobios cotidianos, por los anhelos del día a día, por el cómo gano dinero, el cómo escalo un poco en una posición social o en lo laboral, el cómo voy mejorando relaciones y soy más aceptado por los demás, en fin, tantas cosas que nos van preocupando, agobiando, que se hacen metas inmediatas y podemos ir perdiendo perspectiva de cielo, perspectiva de eternidad, la perspectiva de nuestra vida. La vida es como un viaje y lo importante en este viaje es tener clara la meta. Si yo quiero ir a un destino concreto, decidí ir a la playa y me voy caminando a la playa y tengo que caminar 2 kilómetros a la playa y estoy pensando en el día de playa y quiero disfrutar ese día. Pero si en el camino me entretengo porque vi un parque muy bonito y me parece que debo quedarme a estar un momento mirando el parque. Y después me entretengo por allí porque hay una heladería muy buena y puedo entrar a comer unos helados. Y pasando un poco más allá me entretengo porque creo que por allí vive una persona amiga y sería bueno y adecuado hacer una visita a esta persona. Y así voy teniendo diversos momentos de entretenimiento, de diversión, o sea, de cambiar dirección. Pasará el día, pasarán las horas y no llegué a la playa, porque me entretuve demasiado en cosas buenas, útiles, pero que me distrajeron de lo fundamental. A veces en nuestra vida, sí, en principio queremos el cielo, queremos llegar al Señor, queremos estar con Él, pero nos vamos entreteniendo con otras cosas. A esas metas pasajeras, a esas metas de la tierra, le damos demasiado peso, ponemos mucho esfuerzo en ello y nos olvidamos de dar el verdadero peso a lo que nos constituye como auténticas personas humanas, nuestra relación con el Señor.
Por eso, qué bueno es a veces reflexionar y tener claro que si la vida es un don de amor que yo he recibido de parte del buen Dios, lo que debo hacer sobre todo en esta vida mía es tratar de responder al amor de Dios, porque el amor se paga con amor, como decía Santa Teresita, y si Dios me ha amado tanto, yo busco amarle, pero busco amarle con la conciencia de el verdadero amor. ¿Qué cosa es en verdad amar? Amar a Dios, en primer lugar, decía San Ignacio de Loyola, el amor se pone en las obras, no en las palabras. El amor es obras, se ama a través de actos. El amor no es un simple sentimiento, en una simple emoción pasajera. El amor puede llevar un aspecto de sentimiento, de emoción, de afecto, pero se convierte en una fuerza motriz que me lleva a obrar buscando el agrado, en este caso de Dios, buscando agradarle a Él, buscando que nuestra vida le pueda ser grata a Él, grata a sus ojos. El apóstol Pablo nos dice en la carta de los Romanos lo importante que es hacernos hostias vivas, hacernos hostias vivas. ¿Qué significa hostias vivas? Hostia es víctima. En la época en la cual hablaba Pablo, se entendía que el culto a Dios se hacía a través de ofrendas, y las ofrendas se llamaban víctimas. Entonces él dice, nosotros somos la hostia viva, y que nosotros seamos las hostias vivas, este es el culto razonable. El verdadero culto, el culto razonable, el culto humano, es no solamente el ofrecerle algo a Dios. Le ofrezco una vela, le ofrezco una flor, todo eso está muy bonito. Pero eso tiene que ser expresión de que me quiero ofrecer yo, que yo quiero ser la hostia viva. ¿Y cuándo me hago hostia viva? Cuando yo soy ofrenda viva, cuando todo lo que hay en mí puede ser digno de Dios. Mis pensamientos son dignos de Dios. Si mis pensamientos son buenos, si tienden al bien, si buscan siempre ayudar, si buscan servir a los demás, entonces serán dignos de Él. Si mis pensamientos son malos pensamientos de cualquier tipo, pongamos ejemplo, pensamiento de odio, de venganza, de rencor, ya no será digno de Dios. Entonces ya yo no seré hostia viva. Mis palabras, ¿son todas mis palabras dignas de Dios? Lo que yo digo, el modo como hablo a veces de terceros, ¿será digno de Dios? O de repente caigo fácilmente en la maledicencia, en el decir mal del otro. Y entonces ya esas palabras mías, que no son buenas, ya me impiden ser hostia viva. Mis obras son las mejores. Mis obras llevan una recta intención, buscan siempre glorificar a Dios, buscan ser obras de amor a Él. Si así son, entonces yo podré ser hostia viva. De lo contrario, mis palabras, mis pensamientos, mis obras me van desacreditando como hostia viva, me van impidiendo ser yo la ofrenda viva. Qué importante es vivir la vida de este modo, mis hermanos y hermanas. Descubrir que todo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo realizo, pueda ser una ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que pasa si tomo conciencia de esto? Que siempre pensaré del mejor modo posible, que siempre intentaré obrar del mejor modo posible, que intentaré hablar del mejor modo posible, porque como quiero que todo lo mío sea de verdad una ofrenda a Dios le doy lo mejor. Si en este momento le quiero dar a Dios unas flores, no busco las flores marchitas, busco las más frescas y bellas. Si le quiero dar al Señor ahora un cirio, no busco el cirio derretido, busco el cirio mejor y bueno. Si le quiero dar a Dios mi vida, busco que todo lo que constituye esta vida mía, pensamientos, palabras, obras, sean los más dignos, los más parecidos a los pensamientos de Jesús, a las palabras de Jesús, a las obras de Jesús. Mis queridos amigos, ¿para quién vivo?
y para qué vivo. ¿Para quién vivo y para qué vivo? ¿Solo para mí mismo? ¿Para qué vivo? ¿Solo para mi gloria? ¿Para quién vivo? ¿Para unas cuantas personas humanas que un día también terminarán su vida? No, vivo para Dios. Vivo ¿para quién? Para Él. ¿Para qué? Para glorificarle, para alabarle, para servirle. Y entonces vivo buscando conocer su voluntad sobre mí. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Cuáles son los pensamientos míos que a ti te agradarían? Las palabras mías que a ti te agradarían. Las obras mías que a ti te agradarían. En las diversas situaciones de mi vida. En la familia, en el trabajo, en el estudio, en la vida eclesial, en la vida de las instituciones en las que participo. ¿Qué quieres y qué esperas de mí? Si esta fuera la pregunta constante y diaria, entonces ya estaríamos encaminados, ya estaríamos haciendo en verdad de nuestra vida una ofrenda a Dios. Qué bueno que nos demos cuenta de aquello que decía San Pablo. En la vida y en la muerte somos del Señor, o en otro momento, para mí la vida es Cristo, o en otro momento, ¿no? Somos hechura de Dios. Él nos ha creado para que practicásemos las buenas obras que Él determinó que practicásemos. Si nuestra vida la consagramos, la dedicamos a Dios, y entonces alguno dirá, ¿pero eso no es para sacerdotes y religiosas? No, eso surgió el día del bautismo. El día del bautismo nos consagraron. El día del bautismo nos dedicaron a Dios, porque eso es consagración, dedicación exclusiva. El día del bautismo se nos dio el baño de la regeneración para poner en nosotros esa nueva vida que era esa condición humana de glorificación plena de Dios, de buscar que en nosotros se refleje la imagen de Jesús. Muchas veces, imagino que muchos de ustedes, hermanos y hermanas, que logren ver esta reflexión y oírla, nos hermanamos en la devoción al Señor de los Milagros. Y muchas veces queremos aproximarnos a la imagen bendita del Señor, mirarla, tocarla. Pero el Señor nos pide algo más. Nos pide que esa imagen suya quede grabada en nuestro corazón y en nuestra alma. Que esa imagen suya la reflejemos y mostremos en nuestra vida de cada día, a través de nuestro hablar, a través de nuestro pensar, a través de nuestro desear, a través de nuestro obrar. Intentar desear como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, obrar como Jesús. Ese es el sentido auténtico de nuestra vida. Y entonces así vamos caminando hacia aquello a lo que el Señor nos llama el cielo, la unión plena con Él. Esa es una buena manera de comenzar cada día. Esa es una buena manera de hacer de nuestra vida una vida de mayor nivel ante Dios, para su honra y para su gloria. Quizás hagamos ese esfuerzo. ¿Para qué estoy en el mundo, Señor? Para alabarte, para glorificarte, para servirte, para reverenciarte, para llegar un día al cielo. Y así, en la medida que me voy transformando a la imagen de tu Hijo Jesús, Padre Celestial, bajo la acción del Espíritu, podré llegar a ti, a ese abrazo eterno, y salir a tu encuentro con alegría, con gozo y serenidad cuando vengas a buscarme, sin temores, sin miedos ni reparos. Que esto sea lo que cada día busquemos y que nuestra vida se haga una vida para honra y gloria de Dios. Un gusto grande y hasta otra oportunidad. Era una tradición que ir viviendo de año en año, de época en época, y sin embargo la fe es mucho más que todo esto. La fe no es simplemente un repetir
doctrinas, repetir ritos, repetir eventos, aunque todo esto también sea parte de la fe. Pero la fe es fundamentalmente una realidad dinámica. La fe es una relación en el Señor. Y eso es una realidad que nos mueve prácticamente a todos. Pero, ¿qué supone en verdad ser creyentes? ¿Qué cosa es la fe? ¿A qué nos mueve? ¿A qué nos compromete? ¿A qué nos impulsa la fe cristiana? San Pablo, en cierto momento de sus reflexiones, nos dice que tenemos que alcanzar la plenitud de la madurez en Cristo. En la vida buscamos madurar. Hablamos de madurez psicológica. Hermanos y hermanas de Nazarenas TV, qué bueno es siempre reflexionar en este mundo nuestro en el que llevamos un ritmo de vida frenético, estresante en muchas ocasiones, llenos de 1000 ocupaciones. Muchas veces nos falta un tiempo para detenernos, para pensar, para meditar en cosas importantes. Y lo más importante es nuestra vida de cara a Dios, nuestra vida de fe. Nos proclamamos creyentes. Decimos todos, hablamos de madurez afectiva, hablamos a veces de madurez económica, hablamos de madurez política, diversos aspectos y tipos de madurez, pero tal vez nos olvidamos de pensar en la madurez cristiana. Y esto hace que muchas veces miremos nuestra fe simplemente como una práctica de tradición, como un fenómeno cultural. Muchos quieren ver así a la fe, como que fuera solamente un fenómeno de la cultura, como que fuera